Josué. La pregunta del millón. ¿Cómo vais de dinero? Es decir, que tengo que seguir con el mensaje, ¿no? Me temo. Hace no mucho estaba en una iglesia de Málaga y fue la primera vez que alguien me dijo, no, estamos bien. Bueno, yo creo que el Señor es lo que quiere, ¿eh? Permitirme decirme que el Señor yo creo que quiere que también prosperemos en el área financiera. Fijaros el versículo que tenemos aquí delante, ¿no? Lo vamos a marcar dentro de lo que es el discipulado financiero, ¿no? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El Señor nos impulsa a ser fructíferos, pero en todas las áreas de la vida. No en unas sí y en otras no, ¿no? Y os voy a decir más. La mala gestión del dinero puede poner en peligro el discipulado cristiano. Y eso lo encontramos en algunos ejemplos en la Biblia. Una mala gestión en el dinero puede poner en peligro nuestra fe. Por eso es importante que tengamos un discipulado financiero, que tengamos la responsabilidad y la obligación de ser buenos administradores de lo que el Señor pone en nuestras manos, ¿no? Y la Biblia está llena de versículos donde nos insta a prosperar. En la tercera carta de Juan, le dice a Gallo, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, ¿no? Bueno, vamos a hablar del dinero. Y alguno dirá, vaya cosa más material que vamos a estar hablando en esta mañana, aunque sea un ratito, ¿no? Pues os puedo decir que nada más equivocado. Es algo muy espiritual. ¿O acaso un cristiano puede separar su fe del bolsillo? Las acciones que hacemos nosotros con el dinero deberían reflejar que somos cristianos. ¿Amén? Me alegro. Bueno, dejadme si funciona esto. Sí, fijaros, yo supongo que Dani ya en algún taller que os ha dado ya os habrá puesto estas figuras, ¿no? Es decir, lo importante que es el dinero, la gestión de los bienes en la palabra. Fijaros los versículos que hablan de la fe, en este caso de la oración, y fijaros los versículos que hablan de la economía en la Biblia. El 50% de las parábolas de Jesús hablaban del dinero, de la gestión de los bienes. Pero algo muy importante, el 17% de lo que Jesús habló y que se recoge en los evangelios, habla del dinero. Uno de mi ministerio siempre ha sido la música, que por cierto, no sé si vais bien de dinero, pero de grupo de alabanza vais muy bien, ¿eh? La verdad es que tenéis grandes músicos. Aparte de la música, creo que mi ministerio es intentar subir el porcentaje de las veces que en las iglesias se habla del dinero, porque se habla muy poco. Y a veces se habla del diezmo o se habla del 10% cuando habría que hablar del 100%. Si hablamos del 100% del dinero, posiblemente, si seguimos las instrucciones del Señor, posiblemente tengamos excedentes, podamos ahorrar, pero sobre todo podamos ser más generosos. Por eso que hay que hablar del 100%, ¿no? Ahora, si hay algo que pone en peligro las finanzas, ¿qué es lo contrario de la libertad? La esclavitud. Y es muy fácil en la sociedad que vivimos caer en la esclavitud financiera. ¿Y cuál es el instrumento idóneo que tiene, permitirme la palabra, mamón? Es la deuda. El endeudarnos, el sobreendeudarnos, hace que vivamos esclavizados al dinero. Lo que nos pide, y sobre todo si habéis visto un poco el esbozo que se ha enviado, cuando Pablo habla a los Gálatas del fruto del Espíritu Santo, de lo que está hablando es de la libertad y de la esclavitud, en ese capítulo 5 de Gálatas, ¿no? Debemos de vivir en libertad. Y hemos cantado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Necesitamos vivir en libertad financiera, pero la sociedad nos lleva a ser esclavos. Esa esclavitud hace que nos centremos en el dinero y que perdamos la devoción a Dios. Por eso es muy importante el tema de la libertad. Dice Pablo, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no entréis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y eso
que parece muy fácil o que parece difícil, es fácil caer. En el momento que nuestra atención está en vivir por encima de nuestras posibilidades, empezamos a endeudarnos, empezamos a sobreendeudarnos y al final caemos en la esclavitud. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, no solamente debemos de vivir en libertad, sino que hay siempre dos opciones. En este caso, cuando Pablo hablaba a los Gálatas, estaba hablando de un tipo de esclavitud quizás religiosa, moral, ¿no? Que quizás los judaizantes querían impulsar o querían imponer en la iglesia de los gentiles, ¿no? Pero también en el mundo de la economía hay dos caminos. El de la carne, o la economía de Mamón, o la economía de Dios. Y eso está muy clara en toda la palabra. O seguimos a Dios o seguimos a Mamón, o seguimos los placeres, los deseos de la carne, ¿no? No podemos hablar de Mamón, eso me llevaría un mensaje, ¿no? Pero es importante, en ese capítulo enumera los frutos de la carne, ¿no? Alguien podrá decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver el fruto del Espíritu Santo con las finanzas? ¿Cuál era el punto de inflexión o la diferenciación clara que hizo que el faraón escogiera a José como gobernador de Egipto? Os puse el versículo, ¿no? ¿Podemos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? Ese es el secreto para una vida de éxito en la gestión. Puede ser en la gestión financiera, en la gestión empresarial o en cualquier tipo de gestión que tengamos en nuestra vida. El que el Espíritu de Dios repose en nosotros. Ese es el secreto, y ese es el secreto también para las finanzas, ¿no? Vosotros tenéis en vuestra página web uno de los valores de la Iglesia, que es la guía del Espíritu Santo. La fortaleza y la sabiduría para la vida cristiana vienen de Dios por medio de su Espíritu. Queremos fomentar vidas sensibles y sujetas a la dirección del Espíritu en las decisiones y prácticas de cada creyente como base principal de nuestra adoración a Dios. Y de esto vamos a hablar. Vamos a hablar del fruto del Espíritu Santo en las finanzas. Lo que vamos a ver es una especie de aperitivo o de introducción a la mayordomía financiera. Espero que el tema os interese lo suficiente como para que podamos seguir con este tema más adelante. Y lo que me gusta daros es una guía para tomar decisiones financieras. Y lo vamos a hacer a través de los elementos del Espíritu Santo. Me gustaría que en este rato que vamos a estar hablando penséis en alguna decisión financiera importante que tenéis que tomar, que puede ser comprar o alquilar un piso, algún tipo de inversión, algo que vaya a involucrar una parte importante de vuestro dinero, de vuestro tiempo y de vuestra motivación, ¿no? Algo importante, porque vamos a hacer una serie de preguntas, aunque luego todo esto, el resumen lo tendréis en un papel y podéis tenerlo, que os ayuden estas preguntas a ver si realmente la decisión que vais a tomar está alineada con el fruto del Espíritu Santo o no. Entonces, tenerlo en cuenta. El versículo: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. ¿Qué es lo que encontramos en el fruto del Espíritu Santo? Lo que encontramos en el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, no es más que el carácter de Jesús. ¿Y a quién tenemos que parecernos? A Jesús. Debemos de tener ese carácter para tomar todas las decisiones que tengamos que tomar en nuestra vida, ¿no? Antes hemos cantado, de madrugada te buscaré. La pregunta es, ¿qué puede hacer el Espíritu Santo para que fructifiquemos en la mayordomía financiera? No, esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es, ¿qué debemos hacer nosotros para que el Espíritu Santo obre en nosotros? ¿Buscamos a Dios de madrugada? Tenemos que buscar su voluntad, tenemos que empaparnos de su voz y tenemos la palabra, ¿no? Dice Pablo, ahora que vivimos por el Espíritu, andemos en el Espíritu. Es decir, de otra manera diría, si sois cristianos, si decís que sois cristianos, que se demuestre también en la forma en que gastáis y ganáis y gastáis el dinero. Bueno, vamos por la primera. Aquí tenéis 8, benignidad y bondad, la he sumado y veremos 8 características que nos tienen que ayudar a tomar decisiones financieras. La primera es el amor. Y tiene que ver mucho con nuestra motivación en el momento que nosotros utilizamos el dinero o la cartera. Tiene que ver mucho con la motivación. ¿Cuál es nuestra motivación? Fijaros lo que Pablo dice en 1 Corintios 13, que hemos leído esta mañana. Parte, si no tengo amor,
de nada me sirve darle a los pobres todo lo que tengo. A los pobres sí que les sirve, pero al que da no le sirve de nada. Lo importante es en qué motivación nosotros vamos a dar. Y tenemos el ejemplo en el mismo Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Fijaros en el orden de los verbos. Porque amó, dio. Sublime gracia, inmenso amor. Hemos cantado. El amor debería ser siempre nuestra primera motivación cuando tenemos que utilizar el dinero. Nuestra hermana ha leído los atributos del amor en ese, yo diría, ese poema, ¿no?, que Pablo recita en Primera de Corintios. Y habla de lo que es el amor, pero también de lo que no es el amor. Y habla de la envidia, de la jactancia, del orgullo, del egoísmo y del deleite en la maldad. En esa misma canción, en ese mismo poema, habla de lo que es sufrido, es benigno, pero también habla de lo que no es el amor. Me pregunto, ¿cuántas decisiones económicas tomamos fruto de esa motivación? Aquí el deporte nacional en España es la envidia. No me diréis que no se toman decisiones por la envidia o por el egoísmo. Fijémonos, ¿qué motivación tenemos cuando utilizamos nuestro dinero? Amar a Dios y no al dinero. Y eso lo deja muy claro la palabra. Quien ama al dinero jamás tiene suficiente. Es decir, si tu focalización es en el dinero, tranquilo. Por mucho que tengas, nunca estarás satisfecho. Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente. Y también esto es vanidad. Manteneos libres del amor al dinero y contentaos con lo que tenéis, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Porque el dinero, el amor al dinero, no el dinero, el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos avales. Bueno, las primeras 3 preguntas que os tenéis que hacer cuando tenéis que tomar una decisión. ¿Cuál es la motivación a la hora de tomar una decisión económica a largo plazo? Pensar qué motivación os lleva. ¿Tomar esa decisión va a mejorar la relación y el amor entre vosotros en el caso de que seáis pareja? ¿O puede poner en peligro o puede ser un punto de conflicto? ¿Tomar esta decisión va a ayudar a servir a Dios y a los demás? Cuando hablamos de fructificar, no estamos hablando de hacernos ricos, podemos ser ricos. Cuando hablamos de fructificar, significa que eso que nosotros obtenemos, los demás también van a ser beneficiarios. Es decir, de cómo ese fruto también se van a beneficiar. Cuando tomamos decisiones financieras, pensamos en ello. El segundo es la fidelidad. Bueno, y eso tiene que ver con el compromiso a la hora de tomar decisiones financieras. La RAE nos da 2 definiciones. Lealtad, observancia de la fe que alguien debe a otra persona, pero también puntualidad, exactitud en la ejecución de algo. Es decir, habla también de ser diligente, de ser bueno. No solamente ser fiel, sino que además ser bueno. Y lo tenemos en la parábola, ¿no?, de los talentos, de las minas, de las monedas, como queráis llamarle. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Fijaros que lo que elogió Jesús a los 2 siervos que multiplicaron el capital fue que eran buenos y que eran fieles. Por cierto, en la economía de Dios no sirve el crecimiento de 2 cifras como queremos en las compañías de hoy día, sino que lo que sirve en la economía de Dios es la multiplicación. Como Dios multiplica, no simplemente tiene un crecimiento del 25%, del 10%, no, Él multiplica. Y Él elogia a esos siervos que multiplican. En el caso de José, que la verdad es que la historia de José nos enseña mucho sobre mayordomía y sobre todo mayordomía de gestión. Él fue fiel, siempre fiel a su señor, donde estuviera, fue fiel a su padre, cuidando ovejas, fue fiel a Potifar, fue fiel al carcelero y también fue fiel al faraón, ¿no? Pero también fue fiel a Dios. Sobre todo fue fiel a Dios y por eso Dios lo bendice. Dios quiere que seamos primeramente fieles a Él. Ahora, importante, durante la vida siempre tendremos momentos en el que tenemos que decidir. ¿A quién sirvo? ¿A Dios o al dinero? Ningún sirviente puede servir a 2 patrones. Menospreciará uno y amará al otro,
o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No podéis servir a la vez a Dios y a Mamón, a las riquezas. No estamos hablando de que las riquezas o el dinero sea malo, sino el amor o el servir, cuando nuestra preocupación o nuestra confianza está en el dinero. Hermanos, no es compatible servir al dinero, a las riquezas y servir a Dios. No es compatible. Pueden haber cosas que puedan ser más o menos compatibles. Esta no lo es, ¿no? Y yo me pregunto, ¿qué es lo primero que piensas cuando te despiertas o lo que pasa por la mente tuya cuando te vas a acostar? Si solo lo que pasa por nuestra mente es los gastos que voy a tener, todo tiene relación con el dinero, ojo, que no sea que nos estemos haciendo un ídolo con el dinero. Algo importante, fijaros lo que dice el versículo, si has sido en lo poco, en lo mucho te pondré. Y tenemos el ejemplo de José. Antes de ser gobernador, primer ministro de una ciudad, bueno, no, de un país, el más rico que había en aquel momento, que era Egipto, primero fue fiel cuidando las ovejas de su padre, era la niña bonita, ¿no? de su padre, es decir, lo hacía bien. Fue un gran gestor en la casa de Potifar, fue un gran gestor en la cárcel. Dios le probó, le dio cosas más pequeñas para gestionar, para saber si él estaría preparado a gestionar cosas más grandes que ser primer ministro del país de Egipto. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué no prosperamos en temas relacionados con el dinero? Incluso siendo creyentes o en otras áreas de la vida. ¿Hemos sido fieles en lo poco? ¿Hemos sido fieles gestionando 1.000 euros? Porque si no lo hemos sido, posiblemente Dios no nos dará la oportunidad de gestionar 1.000.000. ¿Eres fiel en el don, aquel don que es anónimo, que no se ve? Porque si eres fiel en ese don que otros quizás no ven, el Señor te va a poner encima, en sitios donde te van a ver. Ese es un principio que no podemos olvidar. Ser fiel en lo poco, porque Dios ya se encargará de utilizarnos y ponernos en sus negocios, ¿no? Pero también tenemos que ser íntegros. Y tenemos que ser íntegros al cobrar y al gastar. Hay muchos versículos que hablan de la integridad. ¿Os acordáis lo que pasó con la esposa de Potifar, no, José? A veces ser íntegro es ser valiente. Y es que en muchas ocasiones ser íntegro es hacer lo que se debe hacer, cuando lo debes de hacer, como lo tienes que hacer, sin importar las consecuencias. Ser íntegro en esta sociedad no es fácil. Pero ¿cobras en negro? ¿Pagas el IVA? Tenéis que pensar si somos íntegros cuando estamos gestionando este dinero. Vamos a ver las preguntas que nos van a ayudar si realmente vamos en buen camino. ¿He gestionado bien las pequeñas inversiones o gastos hasta ahora? ¿Estoy dispuesto a asumir todas las responsabilidades legales inherentes a la inversión? ¿Siento que puedo defraudar a Dios al tomar esa decisión? Bien, la siguiente es la humildad o la mansedumbre. Y la humildad tiene que ver mucho con el éxito. De hecho, Salomón dice, tras el orgullo viene el fracaso, tras la humildad, la prosperidad. Es decir, que la humildad es la antesala del éxito, ¿no? Y uno de los ejercicios más importantes que debemos de tener es tener la suficiente humildad para reconocer que Dios tiene un rol específico en las finanzas y nosotros tenemos otro. Dios es el creador, lo hemos cantado, al nostre Pau etern, autor de la creación. Dios es creador, ¿lo creemos todos? ¿Pero creemos todos que Dios sigue siendo el dueño de todo? Entonces, si Dios es dueño de todo, ¿también del dinero? Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Pero más, si alguno tiene una tierra, una parcela, la tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra mía es. Estará nuestro nombre durante un tiempo, pero la tierra es de Dios. ¿Y el dinero? Ageo. Mía es la plata y mío es el oro, dice Dios de los ejércitos. Debemos de tener la humildad para reconocer que nosotros no somos dueños. Es Dios el dueño. Pero no solamente es el dueño, sino que además tiene el control de todo. Crea,
sigue siendo el dueño y tiene todo el control. Pero además es el proveedor. Hemos cantado mi oración en la necesidad, mi Dios todo lo suplirá. Lo cantamos muchas veces. Ahora, si yo os pregunto, ¿quién provee en tu hogar? ¿Qué me vais a decir? No querráis quedar bien, ahora. Muchas veces hago esta pregunta, entonces, no, mi esposo que trabaja o mi esposa que trabaja. Jehová Jireh, ¿os acordáis, no? Abraham iba a sacrificar a Isaac y de golpe hay un carnero. Es la primera vez que aparece Jehová Jireh, Jehová proveerá. Quien provee en tu casa es Dios. Y lo puede hacer a través del hombre, de la mujer, a través de los dos o a través de ninguno de los dos. ¿Cuántas familias lo están supliendo? Son los abuelos con la jubilación que tienen. Es Dios quien provee. Y eso es algo que necesitamos humildad para reconocer. Nosotros no somos dueños de nada, somos gestores, ¿no? Entonces lo que tenemos que dejar es, reconocer que somos administradores y reconocer que Dios es dueño de todo. Pero también tenemos que ser humildes para pedir sabiduría cuando nos falta. ¿Realmente tenemos la humildad para pedir sabiduría o pensamos que somos autosuficientes? Bueno, Salomón, que tenía la mejor preparación que se podía tener en aquellos tiempos, pidió sabiduría. Otro día hablaremos de Salomón. Salomón fracasó absolutamente. Fue un fracaso total. Pero gracias a ese fracaso, los proverbios, Eclesiastés, realmente tienen una gran importancia. Porque él pidió simplemente sabiduría para ser político, ¿no? Para impartir justicia, ¿no? No pidió sabiduría para conocer más a Dios, para ser realmente un profeta, sino que lo pidió para una parte. Pero él fue humilde y reconoció, y Dios lo bendijo grandemente. Solo que él en algunas cosas o en muchas cosas se equivocó. Por eso cuando leamos, sobre todo Eclesiastés, que posiblemente está escrito, está recogido al final de su tiempo, vemos realmente su fracaso y cómo alienta al hijo a que no caiga en esos errores. Pero la sabiduría es importante pedirla. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da todo sin limitación y sin hacer reproche alguno. Y sobre todo, vivir en moderación. Es importante vivir en la mayor moderación posible, no que vivamos en pobreza. Cuando sabemos vivir en moderación, vamos a tener excedentes para poder dedicarlos a cosas que tienen mucha más satisfacción, como es el ahorro, como es la inversión, como es la generosidad. El problema es cuando no queremos o no pretendemos vivir en moderación y queremos vivir por encima de nuestras posibilidades. Ahí vienen los problemas. Bueno, vamos por el gozo. Vamos por las preguntas. ¿Has pedido consejo antes de tomar la decisión? ¿Tomo la decisión como dueño o como administrador? ¿Esta decisión te proporcionará más de lo que necesitas? Bueno, el gozo. Es muy importante el contentamiento. Estamos hablando del contentamiento. Es decir, de disfrutar de lo que uno tiene y no vivir insatisfecho por lo que no tenemos. Estad siempre contentos, den gracias a Dios en cualquier circunstancia, aunque las cosas no vayan bien. De hecho, José, no veréis ninguna queja de José. Él siempre estuvo agradecido, él siempre fue un buen mayordomo, ¿no? Ni fue ni una queja. Fijaros que ni una queja a sus hermanos, cuando se encontró con ellos, aproximadamente a los 9 años de empezar la gestión en Egipto. Es decir, ya estaban en los primeros 2 años de escasez, ¿no? De quiebra, ¿no? Y no le recrimina. Era una persona contenta. Fijémonos en esa sociedad. Si no hemos aprendido a ser felices siendo pobres, no lo vamos a ser siendo ricos, porque nunca vamos a estar satisfechos. Vivamos satisfechos. No confundamos el contentamiento con el conformismo. Es decir, si te conformas en ser pobre, acabarás siendo pobre. Contentarse no es conformarse, ¿eh? Tenemos que luchar por nuestros sueños, incluso nuestros sueños económicos. Sino contentarse es tener la capacidad de vivir satisfecho, feliz con lo que tenemos. Y la verdad es que yo que provengo también mis formaciones de marketing,
Vivimos en una sociedad donde el marketing, sobre todo de consumo, intenta que nos sintamos siempre insatisfechos con lo que tenemos para comprar cosas nuevas. Y esto vino de los años 30 con la crisis, la recesión en Estados Unidos, ¿no? Entonces las empresas de electrodomésticos, sobre todo de productos de consumo, dijeron, ¿qué tenemos que hacer para que la gente compre más? Claro, una lavadora duraba 50 años. Os suena, ¿no? La obsolescencia programada, ¿no? Entonces inventaron algo para que no durara tanto los electrodomésticos o los productos de consumo para que tuvieras que comprar más. Pero por otro lado, es crear ese tipo de insatisfacción en el mercado. Es decir, ir creando cosas nuevas, modelos nuevos, para que cuando nos fijemos, ¿qué pasa? Que nos fijamos en las cosas que no tenemos, no en las que tenemos. Tenemos un iPhone 11, por ejemplo, ¿no? Y cuando nos fijamos en lo que tiene el iPhone 16 o el 15, no nos fijamos en lo mismo en lo que tenemos, sino en las diferencias de ese nuevo modelo con el nuestro. Y eso nos hace crear una sensación de insatisfacción. Ojo, no caigamos en esa trampa. Seamos felices con lo que tenemos, porque posiblemente no necesitamos más cosas, ¿eh? ¿Experimentas alegría o gozo en el proceso de tu decisión? Si estás discutiendo con tu mujer, constantemente con tu esposo, de si os metéis en esa hipoteca o no, cuidado, que a lo mejor... ¿O hay gozo? ¿Hay gozo en ese proceso? ¿Has logrado ser feliz con lo que tienes actualmente? Porque te digo una cosa, si tienes un piso de 55 metros y no sabes o no tienes la capacidad de ser feliz, ya te puedes comprar un adosado de 110 metros que vas a seguir insatisfecho. ¿Estoy más agradecido por lo que tengo o más insatisfecho por lo que no tengo? Bien, la paz. Ya falta poco, ¿eh? Yo lo voy controlando, ¿eh? Esto tiene que ver mucho con la salud financiera. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica con acciones de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. La paz debería ser un indicador para saber si estamos tomando decisiones correctas a nivel financiero. Si tenemos paz cuando tomamos decisiones relacionadas con ganar, con gastar o invertir, es posible que sea una buena decisión. Pero si el contrario, no sentimos paz, posiblemente el Espíritu Santo nos esté alertando de un peligro. Pero es muy importante la armonía. La paz tiene que ver con la armonía. Si tomar una decisión financiera pone en peligro o en riesgo otras áreas de nuestra vida, como la de la relación en pareja o incluso en comunidad, o el área intelectual, o el área física, o el área espiritual, ojo que nos podemos equivocar. Cuando tomemos una decisión financiera, no podemos poner en riesgo las otras áreas de nuestra vida. Tiene que haber armonía. Y sobre todo, la paz la vamos a conseguir cuando vivimos en salud financiera. De eso podemos hablar en otro taller más adelante. ¿Qué quiere decir? Debemos de controlar muy bien los gastos. Debemos de vivir en un plan financiero bien definido. Debemos de vivir en un presupuesto. Y además que se cumpla, ¿no? Pero sobre todo debemos de huir y debemos de evitar las deudas, que es lo que nos va a llevar a esclavizarnos. Y Salomón, que era muy listo y muy inteligente, les decía a los empresarios de su tiempo, que casi todos eran ganaderos, decía: infórmate bien del estado de tu rebaño, cuida de tu ganado, porque la riqueza no es eterna y las reservas no duran generaciones, o las riquezas no duran. ¿Controlas lo que gastas? ¿Controlas dónde va tu dinero? Eso es lo que dice Salomón a ellos. ¿Tomar esta decisión va a desequilibrar otras áreas de tu vida? ¿Sientes paz cuando piensas en la decisión que tienes que tomar o que quieres tomar? ¿Tienes el apoyo de personas de confianza para tomar la decisión? Cuidado, que ahora viene la paciencia. Y la paciencia tiene que ver con nuestra actitud, sobre todo a la hora de gastar dinero. Me gusta esta frase de Robert Allen. El secreto del éxito financiero estriba en gastar lo que sobra después de haber ahorrado y no en ahorrar lo que sobre después de haber gastado. Es decir, el ahorro debería de ser una disciplina al principio de mes, no al final de mes, ¿no?
Si piensas lo que haces, tendrás abundancia. Si te apresuras, acabarás en la pobreza. El paciente demuestra gran inteligencia, el impulsivo delata necedad. El dinero mal ganado pronto se acaba, quien ahorra poco a poco se enriquece. Y es que el ahorro es algo a largo plazo. Ahora nos han vendido la historia que con las criptomonedas nos podemos hacer ricos, ¿no? En las criptomonedas solo se hacen ricos los que las crean, ¿eh? Lo digo para que los demás no. Aunque algunos digan que no. Incluso Dani se acordará de un taller online que se organizó donde la persona estaba diciendo que alentaba a las iglesias a invertir en criptomonedas. He oído muchas estupideces, pero como esta, no. Ahora bien, ¿tenemos paciencia para esperar la respuesta de Dios? Porque a veces queremos algo, pero lo queremos ahora. Y no hemos tenido el tiempo para ponerlo en oración para esperar la respuesta de Dios. Le hacemos un favor a Dios. No te preocupes, ya voy al banco y pido un crédito. Tengamos la paciencia, porque a lo mejor Dios tiene otros planes de financiación, que no son los que nosotros queremos. Si quieres abrir un negocio, no siempre pasa por ir a pedir un crédito. ¿Por qué no presentas un plan de negocio a otros hermanos o amigos que puedan ser socios financieros? Porque si ellos creen que ese es un buen plan, seguro que estarán interesados en poner dinero y tú no tienes por qué hipotecarte o endeudarte, ¿no? Es decir, tengamos la paciencia. O de capacitarnos, ¿no? Tenemos el curso de Tu Dinero Cuenta, que lo hacemos desde 3E, desde Compás, que también es una buena herramienta, ¿no? para aprender a capacitarnos, ¿no? ¿Eres consciente que esta decisión requiere de un sacrificio a lo largo del tiempo? ¿Sientes que has tomado el suficiente tiempo para analizar esta decisión? ¿Lo que quiero es lo que necesito realmente? ¿He orado y esperado lo suficiente para tener la respuesta de Dios? Ya estamos acabando. Dominio propio. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. En las finanzas, si no tenemos autocontrol, podemos fracasar. Ser paciente es muestra de mucha estupidez, como hemos leído. Como ciudad sin defensas y sin murallas es quien no sabe dominarse. Gratificación diferida. El otro día estaba escuchando a una psiquiatra, ¿no?, sobre la dopamina, que bueno, la podemos obtener rápidamente a través del sexo, a través de la pornografía, a través de muchos canales, pero también de la compra impulsiva. El problema es que cuando entramos en esa dinámica, tu cerebro necesita constantemente de suprimir la dopamina. Cuidado que entraríamos en una espiral peligrosa. La gratificación diferida, ¿sabes lo que significa? Decir no hoy para tener algo mejor mañana. La sociedad nos lleva a compra hoy y paga mañana, cuando la palabra dice ahorra hoy y compra mañana. Cuando lo tengas ahorrado, luego lo compras. Toma el control de tu dinero y no permitas que el dinero te controle a ti. Y no confundamos deseos con necesidades, porque hoy día, y sobre todo los jóvenes, adolescentes, se crean necesidades de cosas que no son necesarias, o que no son necesarias, que no son básicas. Pero nos pasa lo mismo. A veces nos creamos necesidades de deseos. No quiere decir que Dios no pueda suplir, porque Él en la palabra dice que incluso puede suplir nuestros deseos, lo que hay en nuestro corazón. Primero, cubramos las necesidades básicas. Si tenemos las necesidades básicas cubiertas, luego accedamos a los deseos, pero no nos confundamos. ¿Tienes una hoja de ruta de ahorro para hacer frente a esta decisión? ¿Hay consenso familiar en la decisión? ¿Esta decisión puede ser más beneficiosa que otra? Y finalmente tenemos la bondad. Antes hemos hablado de la generosidad. Esto nos llevaría un culto entero para hablar de la generosidad, ¿no? ¿Qué le llevó a José a hacer lo que hizo? Bueno, lo hizo para salvar a su pueblo, aunque él no lo sabía en un principio. Dios tenía un plan para José. Y era llevarlo de Canaán a Egipto para que su pueblo pasaran de 60 personas a 2 millones en 400 años y que no murieran de gana. Y digamos que el instrumento fue José. Y José cuando se encuentra con sus
hermanos, les dice, no os aflijáis más ni os reprochéis el haberme vendido, pues en realidad fue Dios que me mandó delante de vosotros para salvar vidas. Por eso Dios me envió delante de vosotros para salvaros la vida de manera extraordinaria y de ese modo aseguraros descendencia sobre la tierra. Hermanos, Dios tiene propósito con nuestro dinero. Tiene propósito, perdón, no con nuestro dinero. Dios tiene propósito con su dinero a través nuestro, que es la generosidad. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en vosotros. Si creemos esto, estamos en buen camino. Es Dios que usa sus recursos, que es el dinero, a través de su camino, que es nuestra mayordomía financiera, para sus propósitos. Dios tiene propósito. Dios quiere suplir a personas. Y hay colectivos en la Biblia que vemos que realmente tienen, Dios tiene mucho pesar por ellos. Los levitas, los pobres. ¿Qué usa Dios? Tu mayordomía financiera para cubrir sus necesidades. Por eso es importante el propósito que tiene Dios a través de su dinero con una buena mayordomía, que es la generosidad. ¿Es algo que se puede compartir, lo que vas a hacer? ¿Esta decisión va a disminuir mi generosidad? ¿Has mostrado la bondad de Dios con todos tus recursos? En la manera en que nosotros utilizamos nuestros recursos o los recursos que Dios pone en nosotros, ahí estamos dando testimonio. Bien, acabo con este versículo. Alguno podrá preguntarse, bueno, pero este carácter es muy difícil tenerlo. Es verdad. Pero tenemos a alguien que nos puede ayudar. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si hay alguien que tuvo ese carácter, es Jesús. Y tenemos la respuesta, estar pegados, como el Salmo 1 dice, estar plantado en aguas de corriente, porque todo lo que harás prosperará y darás fruto. Yo no sé no conozco la situación económica que estás, pero sí que te puedo asegurar una cosa. Si tú permites que Dios obre en tu vida de una manera real, ese carácter se va a ver y te va a ayudar a tomar las mejores decisiones. Y si en esta mañana hay alguien que todavía no reconozca a Jesús como su Salvador, yo le reto a probarlo. Dios quiere prosperarnos, quiere prosperar nuestra vida, pero también nuestra vida financiera. Pero debemos de aceptarlo, debemos de conocerlo, debemos de beber de sus fuentes. Y os puedo asegurar que si es así, vamos a ver el fruto. Os dejo con este versículo. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.